Oye, bienvenido al de Mesa Prop, el de Más Cerca en español, el programa de aquí de la biblioteca. O sea, no te imaginas la ilusión que nos hace que hayas aceptado. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias también a tu equipo por hacer posible gestionar esta actividad y poder quedar con una hora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, feliz de poder platicar contigo y poder estar cerca un poco de los lectores que están tan lejos de acá de México. Sí, qué guay. Pues oye, si te parece bien, o sea, probablemente todas las personas que nos están viendo y se están uniendo ya te conocen, ya saben quién eres, pero por si hay ahí algún despistado o despistada que no te conoce, me gustaría empezar hablando de tus orígenes. Entonces, si puedes, cuéntanos un poco quién es Alberto, dónde nace, dónde crece y cómo aparecen los libros en tu vida. Mm. A ver, soy de México, nací en Monterrey, una ciudad que está al norte del país, muy cerca de Estados Unidos. Y los libros nunca formaron parte de mi vida cuando era pequeño. La verdad es ¿En que serio? sí, la verdad es que no estaba rodeado de personas que leyeran. Mis papás no son lectores, mis tíos, mis abuelos, mis amigos de esa época no eran lectores. Entonces, los libros que iban llegando a mí me los encontraba por la vida, ¿no? Recuerdo que uno de los primeros Mm. libros que leí fue unos cuentos de Andersen que me encontré en casa de mis abuelos porque mi tía estaba estudiando en la universidad y era el libro que le pidieron leer en esa clase de seguramente literatura o algo parecido, ¿no? Entonces ese fue el primer libro que leí y me gustó un montón, disfruté muchísimo la experiencia. Siento que fue la primera vez que me di cuenta que leer me puede hacer sentir muchas cosas. Creo que cuando eres pequeño Mm. solo lo relacionas con lo educativo, ¿no? Y te puede parecer Total. agobiante, tedioso. Pero al leer ese libro me di cuenta de que no tenía por qué ser así, ¿no? Puede Ujú. hacerme sentir muchas otras cosas como la tristeza que sentí al terminar ese libro porque era un libro muy, muy Ujú. trágico. Em, Después voy leyendo igual las cosas que me van llegando, pero sin yo buscar esos libros, ¿no? Recuerdo que también una de las primeras cosas que leí fue Harry Potter porque unos compañeros en la primaria lo estaban leyendo y ¿Y te secundaria animaste? quizá, y Ujú. se los pedí prestados, ¿no? Y entonces empecé a leer eso y seguí ahí. Y bueno, voy leyendo así poco a poco lo que me va llegando. Y justo cuando cumplo 18 años, inicio mi canal Ujú. de YouTube en el que hablo de libros, ¿no? Y ahí leía muy poco. El canal fue lo que detonó, además, que leyera más y que me encontrara con lecturas que quizá no hubiera leído de otra manera, ¿no? Em, Claro. y después de llevar algunos añitos en el mundo de BookTube, en la promoción de la lectura, en hablar de libros en Internet, pues empiezo a escribir lo que es mi primer libro, que se llama Ocho lugares que me recuerdan a ti, y lo publicamos bueno, hace casi como 8 años. 2016, Ujú. más por ahí. Sí, sí, sí. Ahí te hemos... 8 lugares, después vino el primer poemario que se llama Todo lo que fuimos, después escribí un libro de cuentos que se llama Noche en las trincheras, y ahora lo más reciente es justo mi segunda novela apenas. Tengo 6 libros publicados, pero esta es la segunda novela que se llama Todo lo que no me deja olvidarte. Una historia de amor, de amistad, de crecimiento, de duelo, de muchas cosas por ahí. Sino que vamos, desde que empezaste, o sea, no has parado de hacer cosas, pero ¿qué fue lo que te impulsó a subir ese primer vídeo? ¿Qué te llevó a decidir unirte a Booktube? Eh, bueno, cuando yo inicié, Ujú. no sabía que existía como el BookTube, ¿no? Ok. No era algo que existía realmente en español. Había algunas personas por ahí haciéndolo, Ujú. no eran muchas, no eran constantes. La mayoría del contenido que se hacía en esos momentos, que es como 2012, eran... Algunos chicos mostraban los libros que les llegaban por las editoriales, ¿no? Y eso era lo más cercano a BookTube que existía. Después descubro a una chica que estaba haciendo unos videos más constantes, cada semana subía videos, cada semana Ujú. hablaba de libros, me gustó mucho lo que estaba haciendo y decidí hacer lo mismo justo porque yo no conocía personas que leyeran, ¿no? No sabía qué leer una Ujú. vez que terminara un libro, no sabía cómo navegar la librería. Entonces, pues me sentía un poco solo, ¿no? No tenía con quién hablar de libros, entonces el canal fue un poco eso, ¿no? Fue la forma que encontré de crear una comunidad de lectores.
Claro. Y oye, ¿y cómo se gestiona el... Empiezas a hacer vídeos por eso, para crear una comunidad y de repente hay vídeos que se ven desde el otro lado del océano? Por ejemplo, yo de más joven veía tus vídeos. ¿Cómo, si alguna vez te imaginaste llegar tan lejos con tus vídeos? No, la verdad es que no. A ver, creo que sobre todo porque no existía algo antes de, ¿no? No había un Ujú, precedente de, bueno, funciona hablar de libros en Internet. De nuevo, cuando yo empecé no existía una comunidad de booktubers, ¿no? No había comunicación entre ellos, estaba muy, eran, eran sobre todo contenido en inglés. ujú, Entonces no tenía una forma de saber si iba a funcionar, ujú. si no, de qué manera. Entonces no esperaba mucho. Yo un Claro. poco lo hacía también por diversión, un poco para encontrar estas pocas personas que quisieran hablar de libros. Pero afortunadamente explotó y se empezó a crear esta comunidad, ¿no? Ya había personas, por ejemplo, yo soy de Monterrey, había muchas personas en Monterrey que estaban haciendo lo mismo, entonces nos tocaba Ujú, reunirnos, platicar, tratar de compartir lo que estábamos haciendo y crecer juntos, ¿no? Y hubo, o sea, sí hubo un momento, unos años en donde BookTube estuvo súper, súper fuerte, explotó, estábamos por ujú. todos lados. Y bueno, también ha tocado también a lo mejor migrar a otras plataformas, ¿no? Ahora BookTube no es la Ya no está plataforma más tan fuerte a lo mejor para hablar de libros, pues está claro. TikTok, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Y cómo se gestiona el empezar a ser alguien conocido? O sea, que la gente se empiece a interesar más por ti como persona, que quieran saber de tu vida privada. Ajá. ¿Cómo lo llevas esto? Es que realmente yo no lo siento real, o sea, Ujú, solo me doy cuenta de eso cuando hay ferias de libro, por ejemplo, que es un ujú, lugar en donde están concentrados todos estos lectores que es probable que me conozcan porque si leen a lo mejor han buscado en internet alguna reseña o lo que sea, ¿no? Pero en el día a día no es algo que notes. que tenga presente. Ajá, exacto. Ujú, Entonces, eso me gusta mucho. Creo que es algo que no se puede vivir cuando eres creador de otro tipo de contenido, ¿no? Si eres comedia, a lo mejor sí, puede ser mucho más masivo y todo el mundo te puede conocer. Y en el mundo de los libros todo es muy de nicho y ujú, eso es algo que disfruto un montón, ¿no? Porque a mí a veces me abruma como todo eso y me claro. encanta poder tener esta comunidad pequeña, cuidada, que es lectora, que compartimos lo mismo, ¿no? Compartimos el mismo gusto por los libros. Qué guay. Y oye, no sé si estarás de acuerdo contigo, pero yo siempre lo pienso viendo tus vídeos o leyendo lo que lees, que creo que igual dos de las emociones que más te definen son el amor por tus escritos, ¿no? Y la alegría por la buena energía que transmites siempre. Pero, ¿cómo te llevas con el resto de las emociones? Eh, a ver, es que estoy tratando de pensar en todas ellas. A ver, por ejemplo, yo creo que soy una persona bastante nostálgica, por ejemplo. Ujú, Es algo que un poco ya lo sabía desde siempre, pero también un poco eh, me he dado cuenta con estas entrevistas del último libro, ¿no? Que me preguntan, por ejemplo, qué comparto con el personaje ujú, principal de Todo lo que no me deja olvidarte. Y lo que comparto es eso, esa nostalgia. Son personajes muy nostálgicos, pero además esto es algo que comparten todos mis libros. O sea, desde 8 horas que me recuerdan a ti hasta Todo lo que no me deja olvidarte, hay algo de nostalgia, ¿no? En esa poesía, en esa novela, en esos cuentos. Y yo soy esa persona que siempre está prestando atención a los detalles que me permitirán ser nostálgico en el futuro. No sé wow. si tiene sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Todo lo que no me deja olvidarte hay una escena en donde el protagonista termina con el chico con el que está saliendo y está por abandonar el departamento, ¿no? Que compartía Ujú. con este novio. Y lo que hace es justo, ¿no? Prestar atención a todos esos detalles que sabe que va a recordar, no sé, la mancha en la pared, que además lo hace, lo lleva al momento en que se mudaron y rayaron la pared, ¿sabes? Como, yo soy ese tipo de persona. Siempre estás Soy una persona pensando muy como nostálgica. para atrás. Sí, caray. Pero, bien, o sea, creo que la nostalgia puede ser agobiante a veces, ¿no? Puede ser un arma de doble filo, pero a mí me hace sentir bien, no es una Ok. emoción negativa, ¿no? E incluso cuando esa nostalgia está ligada a un recuerdo triste, no me entristece, sino todo lo contrario. Qué guay. Y oye, hablando ya un poco de tus libros, como has dicho, tu primera novela fue Ocho lugares que me recuerdan a ti. No te voy a preguntar de dónde sale la historia, porque te lo han preguntado miles de veces, pero sí me interesa saber si
¿Fue una historia que la empezaste a trabajar pensando que se iba a publicar o fue más por un proceso de sanación tuya que necesitabas curar ciertas heridas? Sí, yo jamás pensé que ese libro se fuera a publicar. Ujú, Lo empecé a escribir justo porque eh, ujú. es que estoy leyendo los comentarios. Sí, la gente, no sé si siente que, o sea, supongo que me están diciendo que cambia mi voz. Monterrey está contaminadísimo y siempre que regreso a Siempre Monterrey me cambia. dan alergias, entonces estoy como todo alérgico a mi ciudad. Yo jamás pensé que fuera a suceder. Ujú, Empecé a escribir porque tenía el corazón roto, era como la única forma que encontré de sanar, de sacar todo lo que estaba sintiendo. ujú. Em, em, o sea, ya había contado la historia 1000 veces a mis amigos, entonces ya no me querían escuchar más y Ya lo era único que pude hacer, suficiente. claro, lo único que pude hacer fue escribir, ¿no? Em, y ni siquiera tenía el libro terminado cuando le conté a Planeta, que es mi editorial, ha sido mi editorial todos estos años, Ujú, que pues tenía este libro, ¿no? Que estaba escribiendo esta historia amorosa, romántica, de tal y tal y tal. Les empecé a contar un ujú. poco, ¿no? Y... perdón, me distraigo con los comentarios. Tranquilo. Y y entonces me piden que les mande el Ujú, texto. Les digo, sí, claro, ya está casi terminado, me faltaba más de la mitad. Entonces le fui llevando largas y largas y largas. Eventualmente se los mando, todavía me faltaba un poco ujú, como no total al final. Se los mando, firmamos el contrato y listo, ¿no? Ya después de eso, pues he estado con ellos todos, con todos los libros, ¿no? Pero no lo veía posible además porque en mi cabeza no existían los escritores jóvenes. Cuando yo iba a las ferias, cuando veía entrevistas, cuando veía los libros, las solapas, todos eran fotografías, videos de personas muy gente más adultas, ¿no? mayor. Estas personas que ya tenían toda esta experiencia, ¿no? Ujú, Que, que ya estaban en sus 50 60 años además. Y yo, yo pensé que no era algo posible, ¿no? Sobre todo también en lo juvenil, que lo que leíamos en ese momento, o sea, ujú, hablando de mí y además de todos los booktubers, eran traducciones, ¿no? Eran libros juveniles que venían de Estados Unidos o de ujú, Inglaterra o yo qué sé, ¿no? No eran libros escritos en español. Entonces, en mi cabeza era, bueno, necesito ser mucho más grande, número uno, necesito no escribir en español porque al parecer eso no está resultando. claro. Em, pero eso, creo que un poco se abrió ese camino y pues aquí estamos, ¿no? Oigan, ¿qué está diciendo? Es que siento que, porque el mundo está diciendo que está cambiándome la Te voz. cambia. Yo O sea, la oigo como siempre, bueno, en tus normal. vídeos, porque nunca. Sí, sí, sí. Ok. Pues, Pues oye, ahorita estoy aprovecho para perdiendo decir la cabeza. que si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Alberto, la podéis ir mandando y luego al final, si nos da tiempo, haremos un momento de leer algunas. Te quería preguntar, cuando tú te enteras que que te publican el libro, ¿te dio miedo o sea, al final sale de una historia muy personal, ¿te dio miedo el sentirte expuesto delante de tanta gente? La verdad es que no. Soy un poco exhibicionista de sentimientos. Me gusta compartir lo que siento todo el tiempo. Y a veces trato de cuidarme, pero Ujú, luego al final del día siempre hablo todo, ¿no? A ver, trato de cuidar a los que no ujú, son yo, ¿no? A estas personas a lo mejor de las que puedo llegar a hablar de los libros cuando el libro está inspirado en alguien real, ¿no? Eso trato de cuidarlo. Pero a mí me gusta mostrarme, compartir lo que siento. ujú, Esto hace poco leía a Annie Ernaux en Pura Pasión y en ese libro habla sobre cómo ella, bueno, su literatura es muy personal, es autoficción, ¿no? Habla de ella misma. Eh, y lo que ella dice es que no le da miedo, no le da vergüenza, básicamente no siente nada al estar escribiendo, porque todo puede suceder desde el momento en que ella está escribiendo eso hasta que se publica, ¿no? Está pasando una ujú, ambulancia. El mundo se puede acabar, ella se puede morir, el libro puede que nunca se ujú, publique. em, y un poco yo pienso así, o sea, nunca estoy pensando mientras escribo, a veces sí pienso, pero trato de no pensar en el libro publicado, porque si estuviera pensando en eso, inevitablemente me claro, estaría autocensurando porque sabría limitando. que te van a estar leyendo, claro.
Entonces prefiero no pensar en ello y fluir y tratar de ser Ujú, honesto con lo que estoy sintiendo. A ver, sobre todo, ahora mismo estoy escribiendo mi primer libro de no ficción. Estoy por terminarlo. Y es un libro que habla sobre el amor, sobre mi relación con el amor, mis experiencias con el amor ujú, y mezclado con otra literatura, lo que otros autores piensan del amor en sus libros, un poco con mi proceso analítico que he llevado en terapia y demás. Entonces es la primera vez que hablo de no ficción, es la primera vez que me muestro sin la ujú. protección de, bueno, esto es una novela, esto no es lo que pienso, no es lo que sucedió. Y, y eso, creo que es la primera vez que un poco siento ese miedo. No lo había sentido Ok, antes, ahora sí un poco, pero al mismo tiempo me siento confiado en que nada puede salir mal. O sea, de nuevo, creo que cuando eres honesto con lo que sientes, con tus emociones, y lo compartes, solo puede traer cosas buenas, ¿no? Es un poco como amor, totalmente. solo se paga con amor, ¿no? Ujú. Totalmente. Y oye, tú, aparte de novelas, también tienes muchos poemarios escritos. De hecho, también bueno, te defines como poeta. Y te quería preguntar, ¿crees que a la poesía se le da la importancia que merece? Porque no sé igual si en México pasa lo mismo, pero aquí en España, Cataluña, lo tenemos como un poco apartado, ¿sabes? Como que literatura son novelas y poesía está por otro lado. ¿Qué opinas de este tema? No, estoy totalmente de acuerdo. Aquí sucede igual. La poesía no es un género que se venda, que se lea, es un género Ujú, que está un poco dejado atrás, ¿no? La novela siempre se prefiere por sobre todas las cosas, ujú. hablando de la ficción, ¿no? En México se venden muchos libros de autoayuda, por ejemplo. Yo creo que seguramente esos son los libros que más se venden. De autoayuda. Eh, sí, un montón, venden muchísimo. Eh, y en la ficción, pues la novela, ¿no? La poesía, el cuento también siempre se deja atrás. Eh, y justo por eso decidí publicar mi primer libro de poesía, porque quería ser ese puente. A ver, cuando yo empecé el canal un poco quería hacer eso, ¿no? Quería ser el Ujú, puente entre las personas y los libros, quería recomendar libros, quería que formáramos una comunidad en donde pudiéramos intercambiar lecturas. ujú, Y como escritor un poco es lo mismo. Quiero ser el puente entre las personas y los libros, quiero que lean el poemario y se den cuenta de que no hay que tenerle miedo a la poesía, que pueden aventurarse con otros autores, con otros ujú. libros, que es un género que a lo mejor pueden disfrutar, ¿no? Que a lo mejor no le habían dado la oportunidad antes porque a lo mejor no conocían a nadie o le tenían miedo o no sé, Ujú, por mil razones, ¿no? Eh, y eso, por ejemplo, ahora mismo también con el libro que estoy escribiendo, lo que quiero hacer es eso, compartir mi experiencia del amor, pero también basándome en las experiencias de otros autores para crear estos puentes en qué donde guay. podamos estar brincando entre libros. Sí, es que es como eso, ¿no? La raíz de BookTube, la raíz de Ujú, promotor de lectura un poco sigue ahí. Pero eso, es cierto que la poesía eh, siempre se deja atrás. A mí me parece bellísima. Me encanta leer poesía. Pero también es cierto que es difícil llegar a ella a veces, ¿no? O sea, si ujú, vas a la librería, hay muchísimas novelas, hay muy pocos poemas, poemarios, colecciones de poesía. Entonces, pues es lo más sencillo, ¿no? Tomar una claro. novela. Pero creo que nos toca justo a nosotros, ¿no? Que hacemos a lo mejor trabajo de promoción, acercar los libros de poesía a los demás. ¿Y no crees que ha mejorado un poco gracias a trabajo como el que haces tú, por ejemplo, desde que tú empezaste hasta el día de hoy? ¿Crees que ha mejorado un poco el consumo de poesía o aún hay mucho por hacer? O sea, creo que hay mucho trabajo por hacer, Ujú, sí. Híjole, no estoy tan seguro de que haya cambiado, pero es cierto que hay personas que están ujú, haciendo cosas interesantes. O sea, no sé, pienso en España, seguramente una de las personas que mejor le va en la poesía y lo podemos catalogar a lo mejor como juvenil puede ser Elvira Sastre, ¿no? ujú, O pienso en Colombia, hay un chico que se llama Miguel, que le va muy bien, o hay una amiga mía que se llama Camila, que también tiene ujú, algunos años escribiendo poesía. Acá en México se me ocurre, bueno, creo que en México no se me ocurre nadie, pero seguramente hay personas ahí que están haciéndolo. pues sí. Eh, Creo que no hay Bueno, en muchas México personas. estás tú. Sí, sí, sí. No hay muchas personas, pero Ujú, hay alguien como en cada uno de estos países, ¿no? Que un poco trata de levantar la poesía. Em, pero sí, no, o sea, yo siento que no ha cambiado mucho.
las cosas. A lo mejor mis lectores al leer todo lo que fuimos o todo lo que dejas cuando te vas o aquí no hay sed, que son mis poemarios, sí se han aventurado por otro poeta, ¿no? Ujú. Pero creo que el trabajo que hay que hacer es tan grande que no va a ser Todavía hay suficiente, mucho. ¿no? Mira, Benito Taibo dicen por aquí también. Claro. Benito, pues escribía mucha poesía cuando era joven y Ujú. hace poco publicó una colección de sus poemas que ya había escrito desde mucho antes, ¿no? Pero siento que, y bueno, es un gran promotor de la lectura y de la poesía y de todo, pero sí siento que hace ratito que no escribe poesía y debería de hacerlo porque es un gran poeta también. Benito es un gran promotor de lectura. A ese Sí. señor lo escuchas hablar y quieres leer todo lo que te está Pues, recomendando. ¿sabes? No lo he leído nunca, lo tengo como pendiente. Creo que en alguno de tus vídeos tú hablas de él y tal, y siempre como que me lo anotaba de, ay, tengo que leerlo, pero nunca, nunca llegué a hacerlo. Yo creo Tengo que su que... poemario te puede gustar. Es, Sí, es bueno, es bueno en su poesía. Y la novela que, bueno, tiene Persona Normal, que es sí, seguramente su libro más es popular. En su como... momento lo leí y me gustó muchísimo. No lo he vuelto a leer, no sé cómo me sienta si lo leo de nuevo, pero en su momento me gustó muchísimo. Sí, hubo un tiempo que este libro estaba como por todo Booktube, Instagram, por todos lados salía, me Y, acuerdo. y sí, sí. Es que, de nuevo, siento que un poco es porque Benito es encantador, es un gran tipo y eso hace que conectes con sus libros, ¿no? Porque sus libros también tratan un poco Ujú. de ser de esto, ¿no? Lo que yo te decía de promover la lectura, ¿no? Entonces, en Persona Normal, por ejemplo, tenemos al tío Paco que se la pasa recomendándole libros al protagonista y al final del libro tiene una lista de libros recomendados. Entonces, es Mira un qué gran chulo. libro para conocer otros libros también. Y oye, hablando de tu última novela, que la has publicado hace unos meses, ¿no? Todo lo que no me deja olvidarte, que es como un spin-off de tu primera novela. Ujú. ¿Cuánto sientes que has cambiado tú como persona y como escritor desde esta primera novela que escribiste hasta esta última que has publicado ahora? Eh, o sea, ha cambiado todo. Siento que soy una persona completamente diferente. Otro escritor, porque bueno, han pasado 6 libros, ¿no? Bueno, han pasado 5. Y con cada libro aprendo muchísimo, ¿no? Además es mi regreso a la novela y tenía mucho miedo porque la narrativa siempre me asusta más que la poesía. Sí, Me parece más complejo todo, ¿no? De escribir. En extensión, en todo, en todo. Pero también creo que era algo que tenía que hacer ya. Y me gusta mucho este regreso, ¿no? Pero eso, he aprendido muchísimo con cada libro. Como persona también soy muy diferente, ¿no? A ver, siempre escribo del amor, ¿no? Casi como siempre escribo del tu amor. tema favorito, ¿no? O Sí, del me que gusta más mucho. hablas. Eh, Porque me parece también que hay muchas cosas. A ver, me parece que el amor lo atraviesa todo para empezar, ¿no? Entonces el amor siempre va a estar en todas Totalmente. las historias de alguna manera. Y eso, yo he cambiado tanto que mi visión del amor también ha cambiado, ¿no? Justo por eso ahora estoy escribiendo este ensayo del amor, porque me parece un buen punto como para sentarme y ensayar todas mis ideas y lo que entiendo por amor y lo que quiero del amor y lo que el amor me ha dado un poco porque me parece tan complejo y tantas cosas están sucediendo al mismo tiempo que no puedo entenderlo hasta que lo plasme en el libro, ¿no? Es como poder aterrizar todas esas ideas que están flotando. Em, entonces sí, eso. Y, y así en general, ¿qué dirías que es el amor para ti a día de hoy? No sé. Ya estoy por terminar mi ensayo y sigo sin descubrirlo. A ver, no sé, es que creo que el amor son tantas cosas y se puede manifestar de formas diferentes, que poder aterrizarlo en un concepto es casi imposible, ¿no? Incluso no solo tenemos el amor romántico, ¿no? Sino que tenemos todo este amor que podemos compartir con los amigos, con la familia, con los hermanos, con las personas con las que nos vamos cruzando, ¿no? Em, Me interesa sobre todo el amor romántico porque me parece que es el amor en el que, a ver, me parece el amor más frágil de todos, ¿no? Para empezar. Eh, y, y creo que la forma en la que se desarrolla el amor está abrazada por muchas de nuestras experiencias, de nuestras inseguridades, de nuestra interacción con el mundo, o sea, nuestro contexto. Siento que a veces la forma en la que vivimos el amor puede no depender tanto de nosotros, sino de
del contexto, ¿no? Y de dónde crecemos y con quién compartimos la vida. O sea, siento que hay muchas cosas que analizar ahí. Y por eso me interesa un montón. Pero no tengo una definición, no puedo llegar a ellas. Me parece Todavía no imposible. lo sabes. Y no, yo creo que nunca lo voy a saber. Y oye, y después de tantos años, tantos proyectos, tanta gente que te has cruzado, ¿cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido en tu trayectoria? Eh, hablando de libros. Uy, es que he aprendido un montón de muchas personas. O sea, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Benito y de la promoción de la lectura, creo que he aprendido un montón de él justo en eso, ¿no? En la forma de acercar los libros a las personas. Luego he aprendido un montón de mis editores, que he tenido algunos a través de los años, em, sí, del proceso de edición y del proceso de crear un libro, pero además de muchas otras cosas que no puedes saber a menos que estés involucrado en el mundo de los libros, ¿no? Creo que hay mucha ignorancia de cómo funciona esta cadena del libro, ¿no? Totalmente. Y el conocerla te ayuda muchísimo a entender a todas las personas que están trabajando ahí, ¿no? Y que hay muchísimo, muchísimo trabajo que no se ve. A mí, yo a veces sigo conociendo a personas de la editorial que hacen cosas que yo no sabía que existían dentro de la empresa, ¿no? Es un mundo enorme. Eh, que al mismo tiempo he aprendido muchísimo de todos los creadores de contenido, ¿no? Sí, para, de nuevo, acercar libros a las personas, pero también he encontrado muchísimas recomendaciones de libros que a lo mejor yo no hubiera leído por mí mismo, ¿no? No hubiera sido un libro que hubiera tomado en la librería. Entonces sí he aprendido un montón de todas las personas, de todas las personas involucradas. Claro, o sea, que es un mundo tan complejo que hasta que no estás dentro, ¿no? No terminas de aprender todo lo que hay detrás de un libro. Exacto, sí, 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 hay muchísimas, muchísimas cosas. O sea, incluso fuera ya del libro, como todo lo que es distribución Ujú. y colocación y todas estas cosas que no son tan literarias, me parecen muy interesantes y justo son cosas que nunca se ven. Y oye, Alberto, ¿qué consejo le darías a una persona que sueña con ser escritor o llegar a donde tú estás? ¿Qué consejo le darías? Pues que se pongan a escribir. Creo que siempre queremos, o sea, siempre sentimos, más bien. La única forma que tenemos de aprender a escribir es escribiendo, ¿no? No es algo Ujú. que tengamos naturalmente, ¿no? Puedes tener cierto talento, cierta sensibilidad, pero es algo que solo vas a aprender, solo vas a mejorar con la práctica. Y creo que me dan risa los comentarios. Eh, Creo que el ponerte a escribir todos los días es algo que toca hacer, ¿no? Yo siempre estoy escribiendo, incluso si no es para el libro en el que estoy trabajando, incluso si es algo solo para mí, el estar escribiendo es necesario, ¿no? Y tocará mejorar con la práctica y tocará apoyarte de tu editor, si es que tienes editor, o de tus amigos que te van a leer, si es que tienes la oportunidad de que tus amigos te lean y te puedan dar su opinión. Em, entonces, solo toca eso, o sea, no hay una respuesta mágica, ¿no? Solo toca escribir y yo creo que todo se podrá ir acomodando. Claro, típico que dicen, si quieres escribir, escribe, si quieres cantar, pues canta. Jo, pues nos quedamos aquí el consejo. Si te parece, te lanzo ya mi última pregunta y vemos un poco que te han mandado unas Ok. cuantas, que bueno, sí, es la pregunta que hacemos aquí siempre para terminar la entrevista, que es si nos puedes decir un libro que haya sido muy importante en tu vida y por qué es tan importante para ti. Ok, hay muchos y de formas muy diferentes, Ujú, pero voy a decir el primero que me vino a la mente, que justo es Pura Pasión de Annie Ernaux. Es importante para mí, uno, porque lo leo en un momento clave de mi vida. ujú. No sé si ya lo leíste, ¿ya lo leíste? No lo he leído, o sea, no lo había oído nunca Tienes que tampoco. leerlo. Es muy cortito, son como 80 Ah, páginas. ajá. Eh, lo tiene Planeta, me parece. Creo que en España también. Eh, Ah, pues lo voy a en este buscar. libro, sí, debes de leerlo. Y me cuentas. En este libro, Annie Ernaux nos cuenta su experiencia romántica con un hombre, ¿no? Nos cuenta Ujú. cómo un poco pierde la cabeza por este hombre y todo lo que lee, todo lo que hace, toda su vida gira en torno a este romance. Y me parece muy fuerte porque ella es una mujer bastante inteligente
pero aún así nos demuestra que en el amor un poco todos perdemos la cabeza, ¿no? Y que podemos dejar de parecer inteligentes porque estamos completamente enamorados. Entonces, algo con un tema que conecta conmigo, Ujú. por un lado, por otro lado, lo leí en un momento que me pareció muy importante en mi vida, y por otro, este también fue como uno de los detonantes para que empezara. Mira, 74 páginas tiene el libro, dice La Fil Guadalajara, editado por Ahí, Tusquets. pues muy cortito, ¿no? Eh, Entonces. sí, está muy, muy cortito. Eh, y ese libro también detona que yo empiece a escribir mi ensayo, ¿no? Entonces es un libro que hacen hacer otro libro y me parece muy lindo eso. Y creo que justo por eso puede ser uno de los libros más importantes para mí. Lo tengo presente siempre. Oye, pues aquí apuntarlo, Pura Pasión de la autora, habías dicho que la han dicho por aquí, pero no. Annie Ernaux es una Anier. autora argentina, nada que ver. Una autora francesa, ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2022. El libro se llama Pura Pasión, editado por Tusquets. En México lo pueden conseguir, en España seguramente también, seguramente en todos lados, porque es Supongo un que libro sí. Sí. muy, muy popular. Oye, pues si te parece, Alberto, vamos, leemos unas cuantas preguntas. Bueno, te las leo yo. Sí. Que, por ejemplo, aquí te pregunta ¿en cuánto tiempo escribes una novela? Saludos desde CD Juárez. Depende mucho. 8 horas que me recuerda a ti me tardé como 2 años. Bueno, en este último también me tardé como 2 años. Pero son libros muy cortitos. Yo no puedo escribir mucho. A mí me abruma cuando hay que escribir libros de 400, 500 páginas. Eh, y eso, yo soy una persona que trata de escribir todos los días, pero no siempre en el proyecto en el que estoy trabajando en ese momento, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy terminando el ensayo, pero a lo mejor hoy no quiero escribir el ensayo, quiero escribir en un poema, entonces me pongo a escribir el poema. Soy una persona que no soy muy constante Ujú. en mi escritura y que también me funcionan mucho las fechas límites. Necesito que mi Que te editor me diga, pongan entrégame tal esta día. fecha, porque si no, yo me lo voy a llevar toda la vida. Sí, si no, no lo cumples. Sí, Oye, no. por aquí también te preguntan si cuando te gusta alguien eres de escribirle cositas y mandarlas o solo lo escribes para ti. No, jamás, jamás. A ver, si estoy saliendo con alguien, jamás le mandaría lo que estoy escribiendo. Siento que van a salir corriendo. En serio, Eh, sí, ¿a ti te gustaría? O sea, que te escriban cositas. depende de las cositas, a ver, no. A mí me parece A ver, siento que sí. como bonito, ¿no? Si te escriben una poesía pensando en ti o un texto de estos cortos, bonitos, creo que es guay. Es lindo, pero siento que o sea, la relación ya debería estar muy avanzada para que eso no me haga sentir Pues sí, que no incómodo. sea a la primera semana de salir que ya te mandan todo un poema. Sí, sí, porque eso me parecería extraño. Me parecería lindo como, bueno, tuvimos una primera cita Ujú. y me recomiendas un poema, ¿no? Que a lo mejor te gusta mucho o te hace pensar en mí. Eso me parecería más lindo. Pero ese acto como tan romántico y tan intenso y apasionado de voy a escribirte algo esta primera vez que nos vimos, me abrumaría un poco, la verdad. Sería un poco susto. Y Sí. oye, por aquí también te preguntan qué hay que hacer para enamorarte. Yo siento que no hay que hacer mucho. Yo siento que me enamoro fácil. Sí, Eh, sí, caray. Bueno, no sé, porque siento que no me he enamorado muchas veces, pero también siento que cuando sucede, sucede de una forma como tan sencilla que, que me parece que no hay que tener como, no hay que cumplir requisitos, ¿no? Además, por ejemplo, de las personas de las que me he enamorado han sido muy diferentes entre sí. O sea, no creo que haya como, no es como que tenga un tipo o esté tachando ciertas características. Em, pero has escuchado esto como de los lenguajes del amor, ¿no? De me sí. gusta Ujú. las palabras de afirmación, me gusta, no sé qué. Sí. Yo conecto mucho con los actos de servicio, por ejemplo. Entonces, yo que viajo mucho y todas mis relaciones han sido a distancia, algo que me enamora por completo y me parece la cosa más tierna y como es pura ternura y cuidado es que pasen por mí al aeropuerto. Eso para mí me parece encantador. Como un acto. Y no puedo, sí, no puedo evitar como sentir cosas cuando pasan por mí al aeropuerto. Entonces esa puede ser una, si tuviera que elegir una. Y oye, y ahora una pregunta que me viene a mí a la cabeza. ¿Crees que el amor es fácil, pero somos las personas lo que lo complicamos? O sea, cuando es amor de verdad, ¿crees que se hace fácil? No, no lo creo. Yo creo que el amor es complejo como por sí Sí, solo, ¿no?
A las personas también somos muy, muy complejas, pero el amor, al ser esta emoción tan fuerte y ella misma saca como todo lo demás de nosotros, lo bueno y lo malo, Ujú. eh, creo que el amor por sí solo es muy, muy, muy complicado. Pero también creo que el amor no tiene por qué estar ligado al sufrimiento, ¿no? No, Que creo que a veces claro. se piensa mucho eso, ¿no? Que hay que trabajar mucho para que ese amor funcione, que sí un poco hay que trabajarlo, pero no tiene que ser una tortura para nosotros ese Que no trabajo, tienes ¿no? que Debería de dejarte ser. la vida y la energía en ello. Ujú, sí, claro, no tendría por qué destruirte el amar a alguien. Pues totalmente. Y perdón, que estaba leyendo las preguntas y me he quedado un poco. Mira, pues si quieres, terminamos con esta. No sé si puedes, pero dicen si puedes leer alguno de tus poemas. Si tienes alguno cortito por ahí. No sé dónde tengo mis libros. Si no, pues no pasa nada. ¿Será que se los debo? Porque no sé dónde está. No te Debería de preocupes. tenerlos más a la mano. Si no. Bueno, pues si no, si te parece, lo dejamos ahí, que acabas de empezar el día y no te quiero tener aquí toda la mañana. Mañana para ti, tarde para mí. Y nada, solo me queda pues agradecerte de nuevo, muchas gracias, o sea, ha sido muy guay poder hablar contigo, estoy que no me lo creo, la verdad, porque te sigo desde hace muchos años y ahora mismo estoy un poco disociado, la verdad. Pero muchas gracias No, por aceptar. muchas gracias a ti por invitarme. Me dio mucho gusto poder platicar contigo, con los chicos. Y nada, ojalá podamos vernos pronto por allá. ¿Tienes pensado venir a España pronto? ¿Hay alguna fecha No, ahí? pero me encantaría. No tengo Ojalá. planes pronto, pero me encanta estar por allá. ¿Tú, de dónde está la biblioteca? Está en Tortosa, que es una ciudad que está como a 2 horas de Barcelona. O sea, Ok, estoy un poco al ok. sur de Cataluña, por ahí abajo. Súper. Se ve linda. Estás ahí, ¿no? Sí, ahí es el fondo, es de la biblioteca. Y también Sí, se ve bonita. Bueno. la directora de la biblioteca está por aquí conectada, creo. Está Ay, qué vigilando. bonito. Me gustó un saludo de ella. Pues nada, qué gusto y bueno, aunque no tengo planes de regresar pronto, me encantaría ir a España y seguramente ya nos encontraremos por allá. Ojalá, estaría muy guay. Pues muchas gracias, Alberto. Que vaya muy bien la promoción de tu libro nuevo, todas las entrevistas, todos los proyectos. Y muchas gracias también a las personas que nos han estado viendo hoy. Te mando un saludo muy, muy fuerte. Abrazo, amigo, cuídate mucho. Igualmente. Chao. Chao.